Hola a todos y bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a adentrarnos en el candente debate que se está librando en México sobre las reformas judiciales y la posibilidad de que sean anuladas. Para comprender mejor este complejo tema, nos basaremos en una entrevista en YouTube con el reconocido jurista Diego Valadez. Ah, sí, Valadez, un experto en derecho constitucional. Exactamente. Y lo que hace que su perspectiva sea tan interesante en este debate es que ha apoyado medidas sociales tanto de la administración actual como de la anterior, pero es un crítico acérrimo de la creciente concentración de poder en la presidencia. Ah, eso es interesante. Entonces apoya el progreso social, pero se preocupa por el equilibrio de poder. Sí, y lo que me llamó la atención es que no se limita a criticar. Valadez profundiza en los entresijos legales y constitucionales del asunto. Uno de los puntos clave que aborda es la creencia generalizada de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la SKJ, podría anular las reformas. Ajá. Pero Valadez argumenta que esto es simplemente imposible bajo el marco legal actual de México. En serio. Imposible. ¿Por qué? Bueno, él se basa en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que deja muy claro que no se puede interponer un recurso legal, un amparo, contra las enmiendas o reformas constitucionales. Vaya, entonces, toda esa esperanza de que la S. Shogunen pueda intervenir y revertir las reformas Es una ilusión. no tiene base legal. Exacto. Y esto me lleva a una observación que hace Valadez y que me dejo pensando. Habla de la tensión excesiva, generada por esta creencia tan extendida. Señala que alimentar esta falsa esperanza es peligroso, porque si el S. Shogunen falla, según lo que dicta la Constitución, y no anula las reformas, Me diga. inevitablemente se enfrentará a acusaciones de corrupción o de ceder a presiones políticas. Ya veo. Sería como si la gente esperara un milagro. Y cuando no ocurre, culpan a la Corte. Exacto. Y eso podría erosionar gravemente la confianza pública en el sistema judicial. Es un punto muy importante. Es como si estuviéramos construyendo un castillo de naipes, sobre un fundamento inestable. Totalmente de acuerdo. Y hablando de ideas erróneas, Valadez también desmiente el argumento de las cláusulas pétreas. Las cláusulas que... Las cláusulas pétreas. La idea de que algunos artículos de la Constitución mexicana son intocables. Ah, sí, ya. Él señala que este concepto, aunque pueda sonar atractivo, no tiene base legal en la Constitución actual. Interesante. ¿Y de dónde sale esa idea? Bueno, es un concepto que se remonta a la Constitución de 1824, pero fue eliminado en la Constitución de 1836 y no se ha vuelto a introducir desde entonces. Increíble cómo algunas ideas, incluso las que carecen de fundamento legal, pueden arraigarse en el imaginario popular. Es como aferrarse a un mapa antiguo, que ya no refleja la terrena actual. Insistir en la idea de las cláusulas pétreas no solo es inexacto desde el punto de vista jurídico, sino que también puede aumentar la división y la desconfianza dentro de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Es esencial basar los argumentos en el marco legal actual, para tener un debate constructivo y significativo. Exactamente. Y eso nos lleva al papel del S. Shokanai. Valadez subraya que la Corte solo puede revisar la constitucionalidad de las leyes y los tratados internacionales, no de la propia Constitución. Ahí está. Esa es la clave. Algunos juristas han argumentado que el S. Shogunen tiene el poder de desaplicar artículos de la Constitución, pero esta interpretación carece de base en el sistema legal mexicano actual. Es como si el S. Shoken fuera un árbitro en un partido de fútbol. Puede interpretar las reglas y penalizar las infracciones, pero no puede cambiar las reglas del juego en mitad del partido. Me gusta esa analogía. Aclara mucho las cosas. Sí, y me hace preguntarme, ¿qué pasaría si el S. Shoken actuara realmente en contra de la Constitución? ¿Cuáles serían las consecuencias? Esa es una pregunta que da un poco de miedo, ¿no? Es como asomarse al borde de un precipicio legal. Sin duda. Podríamos estar hablando de una crisis constitucional en toda regla, aunque Valadez cree que es poco probable que se produzca ese escenario. Lo más probable es que el S. Shoken se ciña a su papel y actúe dentro de los límites establecidos por la Constitución. Esperemos que tenga razón. Ah, Pero incluso plantear esa posibilidad destaca la importancia de comprender los límites del Poder Judicial. totalmente. Y subraya la necesidad de cautela ¿Va? y de un debate sereno y basado en hechos. En estos temas tan delicados. Ahora, cambiando un poco de tema. Valadez también analiza las consultas en curso sobre la reforma judicial. Menciona que el S. Shoraen aceptó inicialmente la solicitud de consulta, lo que ha creado cierta confusión. Sí, esto ha llevado a algunos a caer erróneamente. Que el S. Shoraen está considerando anular las reformas, pero es importante entender que el S. Shoraen está obligado procesalmente a admitir formalmente una solicitud de consulta antes de poder debatirla. Este es un tecnicismo jurídico que por desgracia se ha mal interpretado. Es como recibir una invitación a una fiesta. No significa que vayas a ir,
Pero tienes que reconocer que la has recibido. Exacto. La admisión de la consulta no es un indicador de la postura del SJON sobre el fondo del asunto. Es simplemente un paso necesario en el procedimiento legal. Y hablando de controversias, Valadez también habla del caso del gobierno saliente de Guanajuato, que podría presentar una controversia constitucional contra las reformas. Interesante. ¿Podrías explicarnos qué significa esto? Claro, una controversia constitucional es un mecanismo legal que permite a los diferentes niveles de gobierno, como los gobiernos estatales, impugnar las acciones del gobierno federal. Si creen que está invadiendo sus competencias, imaginemos que el gobierno federal decide de repente establecer un nuevo impuesto que afecta únicamente a una provincia específica. Este tipo de acción podría considerarse una extralimitación y esa provincia podría utilizar una controversia constitucional para desafiar la decisión del gobierno federal. Es una especie de control y equilibrio para asegurarse de que ningún nivel de gobierno se vuelva demasiado poderoso. Exacto. Es una herramienta diseñada para proteger la separación de poderes, consagrada en la Constitución mexicana. Pero en este caso, Valadez considera desconcertante que el gobierno de Guanajuato plantee este recurso. ¿Desconcertante? ¿Por qué? Porque todas las competencias de los estados y municipios se derivan de la propia Constitución. Por lo tanto, una reforma constitucional no puede estar invadiendo el poder de un estado, porque es la fuente de ese poder. Es como si un río intentara argumentar que un manantial del que procede está invadiendo su caudal. Sencillamente no tiene sentido. Es un argumento muy sólido. Así que básicamente, el gobierno de Guanajuato estaría impugnando la misma fuente de su propia autoridad. Exactamente. Y esto pone de relieve la complejidad de este debate y cómo incluso las estrategias legales pueden acabar enredadas en contradicciones. Sin duda. Y ya que hablamos de mecanismos legales, Valadez también menciona la acción de inconstitucionalidad. ¿Ah, sí? La acción de inconstitucionalidad. ¿Podrías explicarnos qué es? Por supuesto, es un instrumento crucial en un sistema democrático. La acción de inconstitucionalidad permite a las minorías parlamentarias, en concreto al 33% de los legisladores, impugnar la constitucionalidad de una ley. Es una forma de garantizar que incluso las leyes aprobadas por la mayoría puedan ser revisadas si se considera que violan la Constitución. Qué interesante. Así que aunque una ley haya sido aprobada por el Congreso, la acción de inconstitucionalidad ofrece una vía para que la minoría exprese sus preocupaciones. Es un mecanismo esencial para proteger los derechos de las minorías y garantizar que la mayoría no pueda simplemente pisotear la Constitución. Precisamente. Sirve como control y equilibrio vital en el proceso legislativo, asegurando que todas las leyes se ajusten a los principios de la Constitución. Valadez hace un llamamiento realmente apasionado a favor de un cambio en el discurso público en torno a ese debate. Argumenta que la actual retórica combativa y la propagación de información errónea son perjudiciales para la sociedad mexicana. Estoy totalmente de acuerdo. Alimentar la hostilidad y generar falsas esperanzas solo conduce a una mayor polarización y erosión de la confianza en las instituciones. Necesitamos un diálogo más constructivo, basado en el respeto a la ley, a los hechos. Y a las diferentes perspectivas. Ese es un mensaje poderoso, con el que me gustaría dejar a nuestros oyentes, mientras reflexionan sobre las ideas que hemos explorado hoy. Sin duda, en última instancia, el objetivo debería ser encontrar un camino a seguir, que fortalezca el Estado de Derecho y promueva una sociedad más justa e igualitaria en México. Absolutamente. Y hablando del camino a seguir. Bueno, retomando el hilo de nuestra conversación sobre la reforma judicial, Valadez profundiza en un aspecto que me pareció muy intrigante. Se pregunta, ¿qué podría estar motivando a algunos ministros de la Corte a, digamos, alentar la idea de que las reformas podrían ser anuladas? Es una observación interesante, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos estado hablando sobre la importancia de que el Poder Judicial se mantenga dentro de los límites de la ley, ¿no? Sugiere Valadez que hay, digamos, motivaciones ocultas en juego. No llega a ser acusaciones directas. Y es importante tener eso en cuenta. Valadez siempre ha abogado por un enfoque prudente y mesurado, pero sí deja entrever que, en su opinión, la postura de estos ministros podría no estar impulsada por consideraciones puramente legales. Entiendo. ¿Y a qué se refiere exactamente? Bueno, plantea la posibilidad de que, en lugar de perseguir una agenda política específica, estos ministros podrían estar actuando por convicción, creyendo genuinamente que tienen el poder de anular las reformas, incluso si esa interpretación no se ajusta al marco legal existente. Es una posibilidad intrigante. Significaría que no se trata de corrupción o de un intento deliberado de usurpar el poder de otras ramas del gobierno, sino de una interpretación sincera, aunque errónea, de la ley. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta crucial, ¿no?
¿Qué mecanismos tiene la Constitución para hacer valer una decisión de la Corte sobre el poder legislativo y ejecutivo? Por ejemplo, si la Corte determinara frenar la reforma judicial, ¿qué pasaría si el Ejecutivo o el Legislativo no acataran dicha decisión? Esa es una pregunta que da un poco de miedo, ¿verdad? Es como asomarse al borde de un precipicio legal. Hemos estado hablando de la importancia del Estado de Derecho. Pero ¿qué pasa si una rama del gobierno simplemente ignora un fallo de la Corte Suprema? Es una pregunta a la que Valadez, con mucha honestidad, reconoce que casi no se atreve a responder. Dice que no tenemos precedentes históricos claros en México para un escenario así, y su renuencia a especular habla por sí sola. Es un recordatorio aleccionador de que incluso los sistemas legales más sólidos pueden verse sometidos a una presión increíble en determinadas circunstancias. Esperemos que nunca lleguemos a ese punto. Desde luego, pero la incertidumbre que rodea esta cuestión subraya la importancia de fomentar el diálogo y la comprensión mutua entre las diferentes ramas del gobierno. Si queremos evitar una crisis constitucional, es fundamental que todas las partes actúen de buena fe y con respeto al Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo. Volviendo al tema de las consultas en curso, Valadez hace hincapié en que no debemos confundir la obligación procesal de la Corte de admitir una consulta con una toma de postura sobre el fondo del asunto. Exacto. El hecho de que el S. Jurán haya admitido a trámite la solicitud de consulta no significa que vaya a fallar en contra o a favor de la reforma. Es como cuando un juez admite una demanda. No está diciendo que el mandante tenga razón, sino que el caso merece ser examinado. Precisamente. Y es aquí donde, según Valadez, se ha generado mucha confusión. Se ha interpretado erróneamente la admisión de la consulta como un indicio de que la Corte se inclina por la anulación de la reforma, lo cual no es necesariamente cierto. Claro. Lo que nos lleva de nuevo al caso del gobierno saliente de Guanajuato, que ha anunciado su intención de presentar una controversia constitucional contra las reformas. Para nuestros oyentes que no sean expertos en derecho mexicano, ¿podrías explicar de forma sencilla en qué consiste este mecanismo? Por supuesto. Imaginemos un escenario en el que un estado, como Guanajuato, cree que el gobierno federal ha sobrepasado sus límites e implementado una ley que infringe la autonomía del estado. En este caso, el estado puede presentar una controversia constitucional ante la Corte Suprema. Esencialmente es una forma de que los estados se defiendan y protejan sus derechos frente a la injerencia federal. Es como un mecanismo de seguridad para garantizar un equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados. Exactamente. Y en este caso concreto, Valadez considera desconcertante que el gobierno de Guanajuato plantee este recurso. Desconcertante. ¿Por qué? Ya hemos hablado de que el gobierno de Guanajuato cree que las reformas judiciales son una extralimitación. ¿No sería la controversia constitucional una herramienta apropiada en este caso? Ahí está la paradoja. Valadez argumenta que, dado que todos los poderes de los estados emanan de la Constitución, una reforma a la propia Constitución no puede considerarse una invasión de los poderes del Estado. Es un argumento sutil, pero tiene sentido. Es como si dijeras que no puedes estar en desacuerdo con las reglas del juego, si las reglas mismas te permiten expresar tu desacuerdo. Exacto. Valadez ve en la intención de Guanajuato una contradicción fundamental. En esencia, están cuestionando la fuente misma de su propia autoridad. Entiendo. Y esto nos lleva de nuevo al argumento central de Valadez: la importancia de comprender el marco legal y adherirse a él. Precisamente. Si queremos tener un debate productivo sobre la reforma judicial, es esencial que todas las partes operen dentro de los límites de la ley y se basen en una comprensión precisa del sistema legal. Y ahora, pasando a otro mecanismo legal que Valadez menciona, ¿podrías hablarnos de la acción de inconstitucionalidad? Con mucho gusto. Es una herramienta muy importante en un sistema democrático. Permite a una minoría parlamentaria, en concreto a un tercio de los legisladores, impugnar la constitucionalidad de una ley. Es decir, que aunque una ley haya sido aprobada por la mayoría en el Congreso, una minoría considerable puede aún cuestionar su validez ante la Corte Suprema. Exacto. Es un mecanismo crucial para proteger los derechos de las minorías y garantizar que la voluntad de la mayoría no pisotee los principios fundamentales consagrados en la Constitución. Es como una válvula de seguridad en el sistema, que permite ventilar las preocupaciones sobre la posible inconstitucionalidad de una ley. Una analogía muy acertada. Y este mecanismo subraya la importancia del debate y la deliberación en una sociedad democrática. La acción de inconstitucionalidad reconoce que incluso después de que una ley ha sido aprobada, todavía hay espacio para el escrutinio y la revisión. Es un recordatorio de que el proceso democrático no termina con una votación, el diálogo continúa. Y los mecanismos legales como la acción de inconstitucionalidad
garantizan que ese diálogo pueda desafiar y potencialmente mejorar las leyes que nos gobiernan. Exacto. Y en este punto, Valadez lanza un llamamiento a la reflexión, instando un cambio en el tono del debate público. Un llamamiento que sin duda resulta especialmente pertinente en el clima actual de polarización. Totalmente. Valadez advierte de los peligros de alimentar la comunidad social y de generar falsas expectativas. Aboga por un diálogo más constructivo, basado en el respeto a las instituciones y en la búsqueda de soluciones consensuadas. Un mensaje que sin duda deberíamos tener muy presente en esos tiempos convulsos. La búsqueda de soluciones pasa por un debate sereno y constructivo, por la comprensión de las diferentes perspectivas y por el respeto a la legalidad. Exacto. Y es precisamente en este punto donde Valadez introduce una reflexión muy interesante sobre el estilo de la actual presidencia comparándolo con el del anterior mandatario. Destaca un cambio notable, una actitud menos desafiante y más conciliadora por parte del actual presidente. Ah, sí, es verdad. Es un punto interesante, sobre todo teniendo en cuenta el clima de polarización del que hemos estado hablando. ¿Crees que este cambio de estilo podría tener un impacto real en el debate sobre la reforma judicial? Valadez parece pensar que sí. Señala que la presidenta ha mostrado una mayor disposición al diálogo y a la búsqueda de consensos, lo que podría abrir la puerta a una resolución menos conflictiva de este debate tan complejo. Es alentador escuchar eso. Si la presidenta puede establecer un tono más conciliador, quizás se pueda aliviar algo de la tensión y crear un espacio para un debate más constructivo. Exactamente. Y Valadez no se limita a analizar el estilo de la presidenta. También hace un llamamiento a toda la sociedad mexicana. ¿A toda la sociedad? ¿Qué tipo de llamamiento? Un llamamiento a la responsabilidad, a la moderación y a la búsqueda de consensos. Nos invita a cambiar el tono del debate público, a expresar nuestras discrepancias sin caer en la ofensa, a construir puentes en lugar de levantar muros. Es un mensaje poderoso y muy necesario en estos tiempos. En lugar de demonizar a quienes tienen puntos de vista diferentes, deberíamos esforzarnos por entender sus argumentos y buscar un terreno común. Totalmente de acuerdo. Al final, todos queremos lo mejor para México. Y la mejor manera de conseguirlo es a través del diálogo, el respeto y la búsqueda de soluciones que beneficien a todos. Totalmente. Nuestra inmersión en las reflexiones de Diego Valadez nos ha proporcionado una perspectiva muy valiosa sobre este debate crucial. Hemos aprendido mucho sobre los entresijos del sistema legal mexicano, los posibles riesgos de una crisis constitucional y la importancia de un discurso público responsable. Sin duda. Y como bien ha señalado, el mensaje de Valadez es un recordatorio de que el debate, incluso sobre temas tan complejos y controvertidos, puede ser constructivo y conducir a soluciones positivas, si nos guiamos por el respeto, la comprensión y la búsqueda del bien común. Exactamente. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con la pregunta que nos plantea el propio Valadez. Considerando todas las complejidades que hemos analizado, ¿qué enfoque al debate legal y político consideras que sería el más beneficioso para la sociedad mexicana de cara al futuro? Esperamos que nuestra inmersión profunda les haya dado las herramientas para reflexionar sobre esta pregunta tan importante. Hasta la próxima.